Bendiciones, querido pueblo. Les saluda su hermana Nancy Elizabeth Pellegrina de Salvatore desde San Miguel de Tucumán, Argentina. Hoy vamos a comenzar a analizar un poquito desde el primer versículo del capítulo 1 de Hechos. Hemos dado una síntesis, hemos hecho referencia, una introducción a lo que hace este maravilloso libro que sabemos lo escribió Lucas, el médico amado. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 1. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Vamos a hacer una pequeña explicación para poder adentrarnos en esta cultura, en estos tiempos. Y vamos a decir, para entender un poco, que Roma en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, en el tiempo después de la ascensión de Jesús, en la época de los apóstoles, Roma era el centro del poder mundial. Y en Hechos, los lugares tienen realmente un papel clave. Vamos a ir viendo y vamos a ir estudiando. Y los más importantes son las grandes ciudades de la región mediterránea del primer siglo. Un siglo bastante difícil que les tocó vivir a los apóstoles. La geografía asume una importancia tanto literal como simbólica, ya que Jerusalén, donde comienza la historia, simboliza la religión judía, de la cual surgió el cristianismo. Y Roma, donde termina la historia, para esos tiempos, simboliza el mundo gentil, hacia el cual se dirige el cristianismo. A medida que se va desarrollando la historia de la iglesia primitiva, como podemos leerlo en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y para ellos, el logro más grande, podríamos decir, lo último de la tierra podría llegar a ser Roma, donde se centraba el poderío mundial. Nosotros en nuestros tiempos sabemos que cuando hace referencia hasta lo último de la tierra, no nos referimos a Roma, sino que ya el Evangelio fue llevado hasta los lugares que no imaginamos cómo el hombre ha podido llegar allí, pero ha llegado. Entonces, es importante tener en mente estos detalles, porque Jesús les dijo esto a sus discípulos, les dio estas instrucciones, les dio este mandato, y de los cuales ellos iban a ser testigos en todas esas regiones. Ahora no nos vamos a adelantar, pero vamos a llegar a analizar un poquito a qué hacía referencia nuestro Señor Jesús. Vamos a comenzar analizando el versículo 1. Ya lo hemos visto anteriormente un poco, pero vamos a decir que el libro de los Hechos es el segundo volumen de todos, o de los dos que le envió Lucas a Teófilo. En el primero, que es el Evangelio, Lucas le había contado la historia de Jesús en la tierra a Teófilo. Y ahora, en este segundo volumen, Hechos, continúa contándole la historia de la iglesia primitiva. Y Hechos es el segundo volumen de una historia que realmente no ha terminado. Y el Evangelio es solo la historia de lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Su vida terrenal fue solo el principio de una actividad que no ha llegado a su fin. A veces cuando nosotros leemos la Biblia, pensamos que ha concluido una determinada historia, pero debemos nosotros entender, hermanos, que todavía la iglesia está en la tierra, todavía está la iglesia, todavía está su Santo Espíritu. Entonces, el tema y la lección del libro de los Hechos es que la vida de Jesús se continúa en su iglesia. Qué maravilloso cuando nosotros entendemos esto, que la vida de Jesús se continúa en la iglesia.
Y nosotros, hermanos, somos la iglesia de los últimos tiempos. Estamos empezando a analizar hechos y estamos viendo una iglesia en formación. Estamos viendo cómo se está formando una iglesia con las últimas instrucciones que Jesús le dio antes de irse en la ascensión a los cielos. Y vemos cómo esa iglesia empezó con todo el fuego del Espíritu Santo. Por eso Hechos es tan importante. Porque los discípulos estuvieron y hicieron cosas antes de ser embestidos, antes de recibir la promesa. Hicieron cosas a la par de Jesucristo, como enseñanza, como discípulos, como seguidores de Jesús. Pero luego, cuando la promesa vino ante ellos, vemos que la actitud, la acción, el carácter, la forma de ellos cambió rotundamente. Entonces, imagínense nosotros como iglesia, que a veces creemos que estamos completos, creemos que estamos haciendo lo máximo que podemos hacer, y no sabemos que todavía falta en nuestras vidas, que muchos dicen que ya han sido en distintas tierras, en distintos lugares, bautizados con el fuego del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros realmente recibamos el Espíritu Santo, va a haber como un terremoto espiritual. Y no por qué decirlo también un terremoto físico, porque hay lugares que cuando la presencia de Dios descendió, dice que hasta los cimientos se movieron. Entonces, qué hermoso que nosotros como iglesia estamos ya en la última parte y final de la iglesia, donde nos tenemos que ir con el mismo fuego que comenzó la iglesia. No nos podemos ir como una iglesia tibia, una iglesia decadente, una iglesia liviana, una iglesia mundana. No, nosotros nos tenemos que ir igual que comenzó la iglesia cristiana. De esa manera nos tenemos que ir porque somos la iglesia del arrebatamiento. Somos la iglesia que estamos esperando. Los apóstoles esperaban el arrebatamiento. Los apóstoles estaban expectantes. Estaban esperando lo que el Señor Jesús le dijo que iba a volver a buscarlos. Entonces, ¿cuánto más nosotros, que ya estamos en los tiempos finales, que ya hemos estudiado la Biblia y comprendemos que las profecías se han cumplido, somos la iglesia del arrebatamiento? Algunos se adelantarán por muerte, otros no. Otros quedarán para ese glorioso tiempo donde realmente podrán ver los cielos abiertos y verlo al Hijo de Dios descendiendo en las nubes para nosotros podernos ir con ello. Bueno, hay una historia hermosa que está extractada de un tal John Foster. Este hombre, profesor de historia de la iglesia en la Universidad de Glasgow y antes misionero en la China, cuenta que un buscador hindú vino una vez a un obispo indio. Sin ayuda de nadie, este buscador hindú había leído el Nuevo Testamento y se había sentido atraído irresistiblemente por la persona de Cristo. Luego dice que había seguido leyendo y se había encontrado en un nuevo mundo. En los evangelios se trataba de Jesús, de sus obras y de sus sufrimientos. Cuando llega al libro de los Hechos, de lo que hicieron y pensaron y enseñaron los discípulos de Jesús, que ocuparon el lugar que él había dejado. O sea, se da cuenta este buscador hindú que ahora son los discípulos que están ocupando el lugar de ese maestro que había pensado y enseñado y los había formado, y ahora eran ellos los que estaban viviendo lo que Jesús había enseñado. Entonces, la iglesia sigue adelante, hermano, desde el momento en que Jesús dejó su vida terrenal. Jesús se fue de la tierra, despegó de la tierra, y desde ese preciso momento los discípulos comenzaron a vivir lo que Jesús había vivido en la tierra. Por lo tanto, dijo este buscador hindú, yo tengo que pertenecer a la iglesia que continúa la vida de Cristo. Entonces, hermanos, el libro de los Hechos nos habla de la iglesia que continúa la vida de Cristo. ¿Eres parte de ella? ¿Eres parte de esa iglesia que ha decidido vivir la vida de Cristo? ¿La vida de quién estás continuando? Porque los discípulos han continuado la vida de Cristo. Y ahora en la actualidad vemos muchas iglesias, pero no necesariamente todas están viviendo la vida de Cristo. Muchos siguen la vida que ellos han creído y han pensado que es la correcta, o la que el mundo les ha enseñado como una vida correcta, con un pequeño pantallazo o pincelazo, podríamos decir, de cristianismo.
¿O estamos viviendo netamente la vida de Cristo? Es una pregunta que cada uno nos tenemos que interrogar, porque al final de esta prédica podremos tener una respuesta certera a cada uno de qué tipo de vida hasta el presente estamos viviendo. Y si realmente nos damos cuenta que nos hemos equivocado, tenemos oportunidad, por la gracia de Dios, si estamos con vida todavía, de poder decir, sí, yo estoy continuando la vida de Cristo. Sí, yo soy parte de esa iglesia que decidió un día seguir los caminos del cristianismo, de Cristo, de lo que Cristo enseñó, de lo que Cristo vivió. Entonces, leamos el versículo 3, 4 y 5, dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vemos, hermanos, que este pasaje nos cuenta cómo recibió realmente la iglesia el poder para cumplir su misión. Por la obra del Espíritu Santo realmente, porque si intentamos nosotros realizar la obra que Jesucristo hizo en la tierra, como seguidores de Jesucristo, en nuestras fuerzas nunca podremos realizarla. Será una obra que a corto o largo plazo se derrumbará. Pero quien les dio el fuego y el poder para poder realizar esa misión que Dios les encomendó fue la obra específica del Espíritu Santo. No hay otra forma. Entonces, uno de los títulos del Espíritu Santo, fíjense en ustedes, que es el Consolador, consolar, que según el diccionario de la Real Academia Española, significa aliviar la pena o el dolor de alguien. Y fíjense en que me he puesto a pensar, y pienso mucho en los mártires, cómo ellos sobreviven en situaciones que realmente creo que yo no sobreviviría. ¿Cómo puede un ser humano alimentarse por meses y por años con sopas de repollo aguadas y unos pequeños maíces flotando en el día, y a la noche un pedazo de pan duro y una leche aguada? ¿Cómo puede un ser humano comer una comida así, decir que es sustancial, cuando nosotros tenemos que comer bien comido hasta 4 comidas al día y encima tener complementos de vitaminas, complementos nutrientes y otras cosas que a veces nuestro cuerpo lo pide y lo necesitamos, porque a pesar de comer quizás todos los días carne, nos sentimos débiles? Y yo me pregunto cómo esta gente, estos hermanos nuestros, pueden sobrevivir con una comida al día sin conocer lo que es la carne, sin conocer lo que son comidas que darían energía, que darían fuerza, que darían vigor. Pero fíjense, una de las características del Espíritu Santo es aliviar la pena o el dolor de alguien. La pena, ¿cómo se sobrevive con tanta pena? Cuando hay miles de cristianos que están sobreviviendo la pena de haber sido separados por siempre de sus familiares, de sus lazos sanguíneos, de haber sido separado de su ciudad natal, donde se acostumbraron a vivir, donde tuvieron futuro, trabajo, estudio. ¿Cómo se sobrevive ante el dolor de alguien que luego de haber vivido en la felicidad, relativa felicidad, o haber vivido en una comodidad territorial, física, familiar, ambiental, de pronto pasar a celdas deplorables, donde se duerme en medio de la humedad, con no el colchón más confortable, ni con la colcha más abrigada, sino con pequeños pedazos de, podríamos decir, de cubiertas que se las tiran en pisos húmedos y tienen que sobrevivir por meses y por años? Es lo único que yo reflexionaba en ese momento y me puse a pensar cuando estaba considerando las características de lo que es el Espíritu Santo. Si nosotros nos diéramos cuenta del poder que tiene el Espíritu Santo que habita dentro nuestro, entonces realmente seríamos personas completamente distintas, con una mente cambiada. Y si aún nos vamos un poquito más al latín, que significa fortis,
valiente, y en latín significa el confortador. Y quiere decir también, según el mismo diccionario, el que da vigor, espíritu y fuerza. El que anima, alienta o consuela al afligido. Entonces, si el Espíritu Santo es el que da vigor, ahora entiendo por qué los hermanos que están en persecución, que están en trabajos de cargas pesadas, allí en medio de temperaturas de menos 30 grados, temperaturas que humanamente pensamos y es imposible sobrevivir, con ropas inadecuadas, calzados inadecuados, alimentación inadecuada. ¿Cómo pueden sobrevivir haciendo tareas pesadas por 12 horas, con una sola alimentación diaria? Que no le dan agua caliente para bañar, y si se bañan una vez al mes, tendrán que bañarse con las aguas heladas que se descongelan de los cielos. Entonces, es porque realmente el poder del Espíritu Santo es el que da vigor, es el que da fuerza. ¿Cómo se puede estar trabajando 12 horas con picos en trabajos pesados, duras tareas, que a veces decimos, es imposible que el ser humano pueda trabajar 12 horas? Imaginemos una mujer trabajando en medio de la nieve con picos, con palas, haciendo trabajos extremadamente duros, porque es la fuerza que da el Espíritu Santo. Nosotros no sabemos la fuerza que el Espíritu Santo le debe estar dando a nuestros queridos hermanos. Por eso tiene razón y tiene explicación cómo pueden sobrevivir ellos. Por supuesto, hay algunos que no sobreviven y mueren, pero hay otros que sobreviven y tienen ánimo. ¿Cómo puede ser que tengan ánimo en medio de tanto dolor, de tanto desaliento? Porque dice que el Espíritu Santo es el que da aliento. El Espíritu Santo es el que consuela al afligido. Entonces, hermanos, cuando nosotros entendemos lo que es la persona del Espíritu Santo, porque algunos dicen que es simplemente una energía, pero una energía no puede consolar, una energía no puede animar, una energía no puede alentar. Entonces, hermanos, podemos entender lo que significa la persona del Espíritu Santo en nuestros tiempos, en nuestra vida. Que cuando nosotros empezamos a tener conciencia, podremos estar re enfermos predicando el Evangelio y no sentiremos la enfermedad. Y me ha pasado a mí muchas veces que estuve afligida, porque esta carne muchas veces va a ser afligida por enfermedades, por dolores, por situaciones donde no me podía mantener ni 5 minutos quizás en pie. Y cuando paso a predicar, me olvido, no tengo conciencia, no soy esa Nancy enferma, esa Nancy oprimida que estoy fuera del púlpito. Y cuando termino de predicar, vuelven los mismos síntomas. Pero ¿qué sucede cuando estamos nosotros predicando la palabra de Dios? Fuerza, valor, vigor, presencia de Dios. Entonces, hermanos, empecemos nosotros a tomar conciencia quién está habitando dentro nuestro, porque Él sabe cuándo nosotros necesitamos de su ayuda. El Espíritu de Dios sabe cuándo nos tiene que transformar. El Espíritu de Dios sabe cuándo nos tiene que consolar, cuando no hay consuelo humano, no hay palabra humana que nos pueda consolar, queridos hermanos. Entonces, empecemos a meditar y a pensar quién es el que ha quedado con nosotros. La promesa de Dios Padre, ¿cómo es en medio nuestro? Porque a veces al no verla con nuestros ojos físicos, nosotros no nos damos cuenta, pero está en medio nuestro, está con nosotros, está en nosotros. En el libro de los Hechos y en todo el Nuevo Testamento es muy difícil separar realmente la obra del Espíritu Santo a la del Cristo resucitado. No tenemos que hacerlo, porque la venida del Espíritu es el cumplimiento de la promesa de Jesús allí en Mateo capítulo 28, versículo 20. Tengo 2 traducciones y una dice fijaos y otra dice y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días o siempre hasta el fin del mundo. Eso lo dijo Jesús. ¿Y cómo podemos entender que Jesús va a estar con nosotros hasta el fin del mundo? Si Jesús ya no está en la tierra, corporalmente. ¿Qué es lo que está con nosotros? Es el Espíritu de Dios y es el Espíritu de Cristo el que está entre medio de nosotros y el que va a estar hasta que la iglesia sea sacada de la tierra. Porque cuando la iglesia sea sacada de la tierra, también el Santo Espíritu de Dios también se va con la iglesia. Entonces, por eso tenemos la promesa y no podemos separar la obra del Espíritu del Cristo resucitado.
porque no estará físicamente Cristo, pero sí está la presencia, está la persona de nuestro amado Espíritu Santo. Jesús le dijo a los apóstoles que esperaran la venida del Espíritu. Y también nos dice a nosotros que esperáramos la venida del Espíritu. No es que no tengamos el Espíritu Santo, tenemos el sello del Espíritu Santo como pertenencia, como señal de que somos hijos de Dios. Pero hay algo mucho más fuerte que tiene que venir sobre nuestras vidas, y es triste de aquel cristiano que no lo espera. Es triste de aquel cristiano que se conforma con un soplo y un aliento del Espíritu de Dios. Recordemos que los apóstoles, cuando estaban con Jesucristo, eran discípulos de Jesucristo. Aprendían, seguían, obedecían lo que Jesús les enseñaba. Pero hay cosas y muchas cosas que ellos no pudieron hacer, y entre ellos no pudieron vencer el miedo. No pudieron vencer aquellas situaciones como Pedro, cuando podemos decir que estuvo negando, la negación por miedo. Muchas situaciones que ellos no pudieron vencer en el primer tiempo, cuando estaban en formación, en la escuela, en el aprendizaje con el maestro. Pero cuando dice que vino el Espíritu Santo, los envolvió y los llenó de denuedo y de poder. Los llenó de denuedo de poder a tal punto que de sus vidas huyó el temor, huyó el miedo, huyó la cobardía, huyó la apostasía, todo lo que ellos tenían, la negación. Y se transformaron en hombres valientes al punto tal que murieron como mártires. Fíjense en que cuando Jesús estaba siendo crucificado, salieron corriendo, huyeron porque no querían ser apresados para ser muertos como Jesús, por ser seguidores de Jesucristo. Salieron corriendo y huyendo. Pero ¿qué pasó cuando ellos empezaron a vivir, a predicar el Evangelio de Jesucristo con el fuego del Espíritu Santo? Todos fueron muertos como mártires, decapitados, apedreados, lapidados, atravesados a filo de espada. Y el único que no fue muerto así como un mártir fue el apóstol Juan, pero sin embargo vivió en la época de Domiciano, que yo sinceramente pensé que un tal Calígula, que un tal Nerón eran los peores de la historia de Roma, pero sin embargo dice que Domiciano era uno de los emperadores más crueles que existió en la época de Roma. En esa época vivió el apóstol Juan. Y fue realmente perseguido. Cuenta la historia de la voz de los mártires que lo quisieron envenenar y no pudieron. Estaba preservado el apóstol Juan. Pero vivir todos esos miedos y vivir todas esas persecuciones, vivir todas esas aflicciones, y lo más triste, verlo a todos sus amigos morir de la manera que murieron, debe haber sido terriblemente doloroso, sufrido y triste. Porque nosotros podemos haber visto muchas muertes quizás por televisión, y nos sorprenden y nos asustan y nos dejan mal. Pero ver morir a uno que estuvo contigo, a uno que tú amaste, a uno que tenía el mismo pensamiento, la misma fe, la misma creencia, que vivieron los mismos momentos con el maestro, que escucharon las mismas palabras del maestro, verlo morir en martirio debe haber sido muy triste. Albergar en su corazón la muerte de todos sus compañeros, de todos sus hermanos en la fe, de toda su familia espiritual. Entonces podemos decir que solamente la obra del Espíritu Santo fue la que pudo realmente sostener la vida de los discípulos en esos tiempos, y la vida de nosotros va a ser sostenida solamente por el poder del Espíritu Santo. Hoy hay muchos cristianos que a veces tenemos noticias y dicen que se han suicidado, se han quitado la vida porque no han soportado esto, aquello, aquello. Pero realmente, hermanos, yo creo que cuando el Espíritu de Dios esté en nuestra vida, vamos a pasar por las situaciones que pasemos en la tierra y vamos a poder soportar. Entonces, hermanos, vamos a recibir más poder, valor y paz si nosotros aprendemos a esperar. En los momentos críticos de la vida que vamos a tener que vivir todos, tenemos que aprender a estar como tranquilos. No es fácil estar tranquilo en los momentos críticos, porque decir momentos críticos son momentos en donde decimos: Señor, yo ya no sé cómo seguir viviendo. Señor, yo ya no sé cómo seguir adelante. Esos son momentos críticos en donde tenemos que aprender a estar tranquilos. Dice Isaías 40:31, los que esperan en el Señor
tendrán nueva fuerza. Y el Señor me recalcaba en el Señor. Esa parte, los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. No así los que esperan sin el Señor. Los que esperan sin el Señor, cuando la carne se debilite, las emociones se turben, no podrán seguir esperando más pacientemente. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, decía el profeta Isaías. Entonces, en medio de la actividad injusta de la vida, debe haber lugar para realmente tener sabiduría para esperar. Pasaremos por situaciones y actividades injustas un montón, hermanos. Los cristianos pasaremos por muchas actividades injustas, situaciones injustas, pero tenemos que tener la sabiduría de la espera. Ser sabios para saber esperar, que en medio de las luchas también confiar de la vida que vamos a tener, también va a venir un tiempo para recibir. No es que toda la vida vamos a estar de lucha, porque el Señor dice que irás de prueba en prueba y de victoria, más de victoria en victoria. Y entonces el Señor también dice que en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido. Y si el Señor ha vencido, en Él nos ha hecho más que vencedores a nosotros. Entonces, en esta vida injusta que nos va a tocar muchas situaciones, tenemos que ser sabios para saber esperar, luchar y esperar y saber que va a haber tiempo para recibir. ¿Para recibir qué? Para recibir descanso, para recibir consuelo, para recibir aliento, para recibir fuerza. Hermanos, que vamos a tener que recibir mucha fuerza. Entonces, un interrogante. ¿Estamos esperando con paciencia en medio de las luchas lo que les prometió Jesús a sus discípulos y a nosotros también, la promesa, el Espíritu Santo? Porque a veces pasan los días, pasan los años, pasan los meses y decimos, Señor, yo ya he perdido mis fuerzas, yo ya no puedo seguir adelante, esto se me está transformando en una carga pesada que no la puedo sobrellevar, que no la puedo ya aguantar. Pero si nosotros actuamos con sabiduría en estos momentos de espera, como los discípulos, a los discípulos les tocó esperar solamente 50 días, pero el Señor no nos dijo a nosotros cuánto tiempo pasaría para su venida. Y antes de su venida tiene que prepararla con poder a esa iglesia, porque vamos a tener que enfrentar situaciones que nunca antes se han enfrentado, hermanos. Situaciones difíciles, situaciones de persecución extrema, de gente que ya no le va a interesar el Evangelio de Jesucristo, no van a querer escuchar la palabra de Dios, van a tapar sus oídos, no quiero escuchar, no me hables nada. Van a estar insensibles a la voz de Dios. Entonces, hermanos queridos, vamos a tratar nosotros de poner en práctica todas aquellas cosas que realmente la iglesia primitiva practicó. Entonces, el tema y la lección del libro de los Hechos es que la vida de Jesús se continúa en su iglesia. Ahora vamos a seguir avanzando, vamos a leer el versículo 6. Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Vamos a pararnos aquí en el versículo 6. Vemos que Jesús se enfrentó con un gran inconveniente a lo largo de su ministerio. El corazón de su mensaje era el reino de Dios. Para eso voy a leerles Marcos 1:14. Dice así: después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Pero el problema era que los que los oían se lo imaginaban a su manera el reino de Dios. Y ahí está el problema, cuando cada uno se imagina a su manera las cosas que Jesús predicó. Y hoy también está pasando exactamente lo mismo. Por eso a veces encontramos mensajes tan contradictorios. Unos hablan de lo que es el reino de Dios, otros hablan todo lo contrario de lo que es el reino de Dios. Y una persona que no conoce va a decir, pero y al fin y al cabo, ¿qué es el reino de Dios? Que lo predicó Jesucristo, casi era el centro de sus prédicas. Vamos a irnos a los judíos. Los judíos estaban convencidos de que eran el pueblo escogido de Dios. Y claro que sí, realmente a los suyos vino el Señor. Y eran justamente el pueblo escogido de Dios. Por lo tanto, ellos creían que eran los favoritos,
que estaban destinados a tener un honor y privilegios especiales, y también que podían dominar el mundo. Pero todo el curso de su historia demostraba que, humanamente hablando, no podía ser así. Vamos a remitirnos a los tiempos de Jesucristo y a los tiempos de los apóstoles y de la iglesia primitiva, donde las tierras que caminó Jesús se les llamaba Judea. Bueno, era un pequeño país, lo sigue siendo, pero en esos entonces era un pequeño país de menos de, algunos historiadores dicen que abarcaba de entre 200 kilómetros de largo por 65 de ancho. Era una tierra muy pequeña, bastante pequeña. Podemos ver que esta tierra en el siglo II, 135 después de Cristo, llamado Palestina, y en los tiempos actuales llamado Israel, tuvo sus años de independencia, pero estuvo dominada ¿por quiénes? Por los babilonios, por los persas, por los griegos y los romanos. Fue una tierra bastante asediada, bastante atacada hasta nuestros tiempos también. Pero nos estamos remitiendo al pasado, y así es que los judíos empezaron a esperar el día en que Dios intervendría en la historia humana y haría con su poder lo que ellos no podrían hacer jamás. ¿Qué esperaba Israel? La liberación. Esperaban ese día en que por intervención divina la soberanía que soñaban sería suya. Concebían entonces ellos el reino de Dios en términos de este mundo y no como la política de Dios y el gobierno de Cristo. O sea, no entendían ellos que el reino de Dios era un reino espiritual y no terrenal. Ellos esperaban un rey glorioso con todo el poderío terrenal que pudiera defenderlo de todos los asedios que tenían continuos, como que habían perdido esa soberanía, esa independencia y la querían recuperar. Por eso es que lo rechazaron al Mesías cuando vino, porque vino como vino nuestro Mesías, como un siervo, como nosotros. Vino como nosotros. Ellos esperaban un rey con corona, con toda su gloria, con un cetro en la mano, con toda autoridad para destruir todas las naciones. Y no fue nada de eso. Por eso lo rechazaron al Mesías, por eso no lo aceptaron. Entonces, así es que los judíos empezaron a esperar el día en que Dios los iba a salvar, que iba a intervenir en esa historia humana que habían sido tan asediados, y que ese Mesías que ellos esperaran haría con su poder lo que ellos nunca, jamás podrían hacer. Esperaban el día en que por intervención divina esa soberanía que ellos soñaban sería suya, porque ellos concebían el reino de Dios en términos de este mundo. Entonces, ¿cómo lo entendía Jesús al reino de Dios? Vamos a verlo. En Lucas capítulo 11, versículo 12 y en Mateo capítulo 6, versículo 2 dice: en el Sermón del Monte, Jesús enseñó a sus discípulos a orar buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice así: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces nosotros estamos viendo, hermanos, que si el Señor les enseñaba a orar, que se haga la voluntad en la tierra como se estaba haciendo en los cielos, nunca podían ser voluntad humana, voluntad de hombre, algo terreno, algo del tiempo, algo del momento, algo de la ocasión, algo del siglo presente, sino era algo divino, algo del cielo que descendía y que reinaba y que gobernaba, algo espiritual. Por eso vemos que Jesús entendía el reino de Dios como la sociedad en la que la voluntad de Dios en la tierra se hace tan perfectamente como en el cielo. Precisamente por eso sería un reino basado en el amor y no en el poder. Los judíos no entendían eso, porque ellos esperaban un reino basado en el poder. ¿Y qué descendió a la tierra? Un reino basado en el amor, porque nuestro Jesucristo vino enviado por el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese era el reino que Jesucristo predicaba, que había descendido un reino de amor, amor y paz entre todos los hombres en toda la tierra. Y ellos esperaban un reino completamente antagónico al que había descendido. Luego llegamos al versículo 7. Leamos desde el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo:
no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, para lograrlo, hermanos, los humanos necesitamos ¿qué? El Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios. Ya antes Lucas había hablado 2 veces de esperar la venida del Espíritu. No debemos entonces pensar que el Espíritu empezó a existir en ese preciso momento cuando descendió. Cuando fue manifestado, nosotros sabemos que siempre ha existido. Bueno, nosotros decimos, entendemos, pero hay personas que no entienden eso. El Espíritu Santo siempre ha existido, pero se ha manifestado en un momento determinado. Si nosotros recordamos la historia, podemos ver que el Espíritu dice en el Génesis que se movía sobre la faz de la tierra. El Espíritu Santo, como el Hijo y como el Padre, los 3 estaban presentes en la eternidad pasada. Luego, cuando estamos en el Antiguo Pacto, vemos que el Espíritu Santo no estaba permanentemente, pero sí tomaba posesión de las personas, como por ejemplo cuando dice que Saúl iba caminando y vio un grupo de profetas y empezó a profetizar. ¿Qué pasó con Saúl en ese momento? El Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Qué pasó sobre Sansón? Que tenía una fuerza sobrenatural para poder matar no sé cuantísimos filisteos y para poder matar animales voraces, terribles, con fuerzas que un ser humano nunca puede destruirlo. ¿Qué pasaba con Sansón en esos momentos? Venía el poder del Espíritu Santo y tomaba en el cuerpo de Sansón posesión. Y tenía esa fuerza sobrenatural que el Espíritu de Dios da. Entonces eran momentos o cuando el Espíritu de Dios se comunicaba con Abraham. Y Abraham escuchaba la voz de Dios, o cuando Moisés escuchó la voz de Dios a través de la zarza o en otros momentos, o Salomón en sueños. Entonces el Espíritu de Dios venía en momentos, o daba fuerza, o daba poder, o los hablaba en momentos determinados. Entonces, hermanos, se manifestaba en determinados momentos. Y así sucede con todas las fuentes de energías que se conocen. Por ejemplo, para entender, la energía atómica no es algo que han inventado los hombres, sino que siempre ha existido en la naturaleza, aunque solamente en el siglo XX recién se ha descubierto y se ha empezado a usar, pero la energía atómica siempre ha existido. Entonces, así podemos decir que Dios es eternamente Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que llegó un momento en el que se experimentó ese poder que siempre había estado presente. Y en estos tiempos, cuánto aún más, cuando Jesucristo decía que iba a estar presente todos los días hasta el fin del mundo. Cuando antes era en momentos, en situaciones que se manifestaba, ahora la presencia del Espíritu Santo, aquel que lo busca, lo puede encontrar. Si buscamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en todo momento, el Espíritu Santo va a estar en nosotros. El Espíritu Santo nos va a trabajar la conciencia, la mente, nos va a redarguir, nos va a exhortar, nos va a consolar en los momentos que necesitamos. Entonces, el poder del Espíritu Santo iba a hacerlos testigos de Cristo. ¿A quiénes? A los apóstoles. Estamos hablando de Hechos de los Apóstoles. A la iglesia primitiva que se estaba formando. Esa iglesia que se empezó a formar inmediatamente cuando Jesús asciende a los cielos y desciende el Espíritu Santo. Cuando desciende el Espíritu Santo y los envuelve a esos 120 y otros más, en ese momento empezaron a tener fuego y poder. Después vamos a hablar más adelante del discurso de Pedro, cuando habló a 3.000 personas y se convirtieron todos. Eso solamente lo puede hacer la obra del Espíritu Santo. Entonces, leamos ahora el versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta parte me maravilló, hermano. Yo he meditado mucho realmente en este versículo porque el poder del Espíritu Santo iba a hacerlos. El Espíritu de Dios lo iba a hacer testigo, no los hombres. Los hombres no nos hacen a nosotros testigos de Dios, de Jesucristo, de su palabra, de su testimonio. No son los hombres los que nos promueven, nos encomiendan, nos misionan. Es el Espíritu Santo el que los iba a hacer testigo.
Y es lo que a veces nosotros no entendemos. ¿Por qué a veces de la nada surge una persona con poder, con unción y con la gloria de Dios? Porque es la capacitación del mismo Espíritu en la persona. Entonces, el poder del Espíritu Santo lo iba a hacer testigo de Cristo. Su testimonio iba a operar primero en Jerusalén, donde nació nuestro Mesías. Vino de la tribu de Judá, no nos olvidemos, el cristianismo viene desde Jerusalén. De ahí surge y nace la iglesia cristiana de Jerusalén. Entonces, luego dice que iban a ser llevados en todo Judea. Luego en Samaria, que era un país, como hemos hablado anteriormente, un país medio judío, porque ellos se habían anexado con los asirios. Entonces ya se hizo una mezcla de religiones y por eso es que Samaria siempre tuvo problema con los judíos con Samaria, con los samaritanos. Pero también debían llevar el evangelio a Samaria, porque Samaria, a pesar de que era un país medio judío, sería un puente que los introduciría en el mundo pagano. Y finalmente dice, hasta el fin del mundo. En esos tiempos, el fin del mundo, acordémonos, era Roma, que fue lo que dijimos en la introducción, y en nuestros tiempos es todo el mundo. Hasta los lugares que hay cristianos que se han atrevido a realmente entrar en zonas selváticas. Muchos misioneros han muerto por llevar el evangelio a los indios, por llevar a gente que no tiene la civilización de nosotros. Entonces, el evangelio realmente ahora se ha expandido por todo el mundo. Después vamos a estudiar los viajes que hizo el apóstol Pablo por Asia y también cómo se extendió la iglesia cristiana luego a Europa. Y vamos a estudiar más adelante todo eso. Y entonces ahora vamos a hablar un poquito del testimonio cristiano que el Espíritu Santo los encomendaba, los acreditaba a que pudieran llevar el evangelio que ellos habían vivido, que habían visto de Jesucristo. Vamos a ver 3 puntos con respecto al testimonio cristiano. El primero es que un testigo es alguien que puede decir, una persona que puede decir, yo sé que esto es verdad. Por ejemplo, en un juicio no se admite el testimonio de alguien que sabe algo porque lo ha oído por ahí. No. En un juicio tiene que saberlo por propia experiencia, no porque alguien me lo ha dicho, porque yo escuché el rumor, yo escuché voces que decían que esto ha sido así. En un juicio tiene que ser por experiencia propia. Mis ojos lo han visto, yo sé esto ha sido así. Hubo un tiempo en la vida de John Bunyan, cuando él no estaba seguro realmente, vinieron los tiempos de las dudas, y le preocupaba que los judíos digan que ellos son los que tienen la verdad, o que los musulmanes igualmente decían, no, nosotros tenemos la verdad, y que las demás religiones también estaban en la postura de decir, nosotros también tenemos la verdad. Entonces, ¿sería el evangelio algo parecido a todo eso? A mí me parece que el evangelio de Jesucristo es la verdad. Bueno, un testigo no puede decir, me parece que sí. Realmente tiene que decir yo sé. ¿Por qué? Porque San Juan 14:6 dice, Jesucristo dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si el cristiano ha creído realmente que Jesucristo es la verdad, no va a decir, a mí me parece que la religión evangélica, que el cristianismo es la verdad, sino yo sé que el cristianismo es la verdad, porque Jesucristo, que es el símbolo del cristianismo, es la verdad. Entonces, tenemos que poder decir, yo sé que el cristianismo es la verdad. Segundo punto, un testigo verdadero no lo es solo de palabra, de decir, yo sé que el cristianismo es la verdad, sino en toda su vida. Tiene que haber una credencial de por vida que nos identifique como cristianos. Por eso cuando estoy con una persona y no la identifico como cristiano, no está la credencial verdadera. Porque un cristiano, por más que se quiera ocultar, no puede. Se lo identifica. Es increíble cuando nosotros salimos al centro, no solo por nuestra vestimenta y por todo, pero la gente nos identifica que somos cristianos. Es más, se paralizan. ¿Cuántas veces me pasa en los súper que voy y se quedan paralizados mirándonos? O a veces yo le digo a Nati, mira cómo nos observan a la distancia. Y están parados así, absortos, a metros, hermanos, paralizados porque nos identifican como cristianos.
Entonces, un verdadero cristiano, un verdadero testigo, no es solo de palabra decir yo soy cristiano y podés vivir la vida como quiere. No, sino toda su vida tiene que ser realmente reflejar. Dice que Henry Morton Stanley, que fue un explorador, periodista de los años 1841-1904, británico, nacionalizado estadounidense, descubrió a David Livingstone en el África Central. ¿Quién fue David Livingstone? Sintéticamente también fue un médico misionero, también un explorador como Henry Morton Stanley. Fue escocés del siglo XIX, o sea que fue compañero de Henry Morton Stanley. Entonces dice que cuando Henry Morton Stanley lo descubre a David Livingstone en el África Central, después de pasar con él algún tiempo, dijo lo siguiente: si me hubiera quedado con él, o sea con David Livingstone, un poco más, no habría tenido más remedio que hacerme cristiano. Pero escuchen por qué. Dice, y la cosa es que él nunca me lo dijo. El testimonio de la vida de aquel hombre de Dios era irresistible. ¡Wow, hermanos! ¿Será que nuestro testimonio es irresistible? Aquellas personas que conviven con nosotros y sin nosotros decirle ni una palabra, ¿pueden llegar a querer convertirse al cristianismo? Porque es irresistible lo que nosotros profesamos. La gloria que posa en nuestra vida, la unción, el poder, la identificación, el sello de la pertenencia de ser divinos nosotros, ser hijos de un Dios tan grande. Ese es el testimonio que dejó David Livingstone en el corazón de este Henry Morton Stanley, que por lo visto no llegó a convertirse porque no quiso, pero que dice que si se quedaba un poquito más a la par de él, se iba a convertir en cristiano. No iba a poder evadir ser cristiano porque era irresistible la persona de Jesucristo en David. Porque no somos nosotros, hermano. Es lo que mora, es lo que habita dentro de nosotros, lo irresistible. Qué hermoso, hermanos, que seamos personas irresistibles no por nuestra belleza, no porque diga, ahí viene aquel profesional o aquella persona altilocuente o aquella persona de alto ministerio. No, aquel cristiano sea una persona irresistible. Porque lo hable, lo emane a Jesucristo en su vida. Entonces, vamos al tercer punto, y de ahí es el que a mí me ha impactado, y me gustaría que a ti también te impacte, querido hermano. El tercer punto del testimonio cristiano que tenemos que serlo nosotros, y es que en griego, la lengua en que se escribió nuestro testamento, la palabra para testigo y la palabra para mártir son la misma. Un testigo tiene que estar dispuesto en realmente a ser un mártir. Ser testigo conlleva ser fiel a la verdad, cueste lo que cueste. Me he puesto a pensar, queridos hermanos, ¿cuántas veces habremos orado, Señor, yo soy un testigo tuyo? O yo quiero ser un testigo tuyo. Porque hemos visto acá en la Biblia que los discípulos eran testigos de Dios y decimos, claro, porque fueron testigos presenciales y los testigos son presenciales. Pero nosotros no lo miramos a nuestro Dios y a nuestro Jesucristo con los ojos físicos, pero lo estamos mirando con los ojos de la fe, con los ojos espirituales. Entonces, de alguna manera lo hemos conocido a Jesucristo. Lo conocemos por medio de su palabra. Entonces podemos nosotros ser testigos en la tierra de un Cristo que llegó a nuestra vida por fe. Entonces, hermanos, si nosotros vamos a ser testigos de Jesucristo, estemos dispuestos a ser mártir. Porque ser testigo es lo mismo que ser mártir. Tenemos que emprender la vida dispuestos a sufrir el martirio. Y a veces no nos gusta padecer ni lo más mínimo en la tierra, hermanos. Porque a veces hay personas que sufren el martirio en su propio hogar, en su propia casa. Son los únicos cristianos. Entonces se tienen que enfrentar todos los días a las oposiciones, a las controversias, a las indirectas, a las oposiciones, a las guerras. Es difícil ser cristiano solamente uno en una casa donde no se profesa ser cristiano. Algunos no resisten, algunos en otros países más lejanos son expulsados de sus hogares, algunos son desheredados de sus familias totalmente. Entonces, queridos hermanos, que cada vez que nosotros tomemos conciencia de lo que es ser un testigo y que si nosotros seguimos, como hemos dicho al principio, que somos la iglesia que continúa la vida de Cristo,
No podemos decir que no somos como los apóstoles, que los apóstoles fueron testigos porque compartieron una comida con Jesucristo, porque quizás durmieron en una barca mientras navegaban en un mar, porque caminaron mientras hacían milagros o liberaban a los cautivos, que porque nosotros no hemos vivido esos momentos físicos con Jesús de Nazaret, no podemos llegar a ser testigos. Entonces, queridos hermanos, pensemos que si nosotros nos identificamos con querer llevar el evangelio a toda criatura, predicarlo no solo de palabras, sino con nuestras vidas y aún hasta el costo de nuestra propia vida, entonces realmente podremos ser genuinos cristianos, genuinos hijos de Dios, genuinos iglesia que se ha formado primitiva como la iglesia primitiva que se formó con cristianos genuinos que fueron martirizados, perseguidos, fueron muertos por la causa de Cristo, por poner el nombre de Dios en alto, sin temor, porque fueron llenos de la promesa del Espíritu Santo. Qué hermoso, hermano. Amemos este libro, porque este libro nos habla de cómo poder enfrentar el dolor, cómo poder nosotros enfrentar la desilusión, cómo poder enfrentar la tristeza, las injusticias de la vida, las pruebas de las vidas y todas las cosas que vamos a tener que pasar porque somos hijos de Dios. Pero hay algo que nos tiene que dar esperanza y que el Señor le dijo: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigo en todas partes. ¿Por qué? Porque van a recibir poder. Qué hermoso, hermanos, que el Señor nos ayude para que nosotros seamos conscientes de que todo lo que queramos hacer para nuestro Señor va a ser por la obra y por el poder que nos va a investir de lo alto. Lo mismo que sucedió con los apóstoles nos suceda a la iglesia de Jesucristo, preparándose también para irnos en el arrebatamiento, preparando para dejar esta tierra, preparándonos para tener el encuentro con nuestro amado Jesús de Nazaret, que nosotros decimos ser testigos de Él. ¿Vamos a ser dignos de poder verle el rostro a nuestro amado Señor Jesús? Pensemos antes que llegue el momento y que sintamos las trompetas que suenen. Pensemos si realmente vamos a ser dignos de poder ver el rostro y de poder ser levantados, irnos a las glorias celestiales, irnos a las bodas del Cordero para hacernos uno con Él. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, así también nosotros hacernos uno con esa Trinidad bendita, poder realmente ser dignos de tamaña honra. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y nos fortalezca y nos dé esa sabia paciencia y esperanza como la tuvieron los apóstoles y los discípulos, y hoy están en las glorias celestiales disfrutando allí con su amado. Algún día nosotros, no sabemos, todos anhelamos irnos en el arrebatamiento, pero nos puede sorprender la muerte a cualquiera, que podamos estar dispuestos a partir dignamente como verdaderos cristianos. Dejemos a ese remanente, ese grupo que está dando vergüenza del Evangelio de Jesucristo. No importa lo que ellos hagan, digan y profesen y muestren ante el mundo, siempre va a haber un remanente pequeño que se va a mantener apartado, limpio, separado para Jesucristo. Que el Señor nos ayude y nos bendiga a todos.